Ya estamos en vivo. Bien, vamos a empezar entonces. Facebook. Bien, más bien gracias por estar el día de hoy presentes en esta mesa, la mesa de Historia Económica y Empresarial en América Latina. Cedo el paso a Franco Lobo para que pueda empezar. Franco. Muchas gracias, Daniel. Bueno, bienvenidos a todas y todos a una nueva sesión de historia, de Hablemos de Historia en Debate. Bueno, hoy día nos corresponde justamente, como indica Daniel, la mesa de Historia Económica y Empresarial en América Latina. Y antes de comenzar, quería hacer una breve presentación de los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Tenemos al profesor Francisco Quirós Chueca, que es doctor en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor en la misma casa de estudios y entre sus recientes publicaciones destacan Pueblos y Trabajo Indígena en los Andes Centrales, Bombón en el siglo XVII, publicación en la Revista de América Latina en la Historia Económica, y coeditor del libro Haciendas en el Mundo Andino, siglo XVI y siglo XX. También nos acompaña la profesora Cristina Macedo. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, México. Es profesora actualmente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y entre sus recientes publicaciones destaca Circuito Comercial en el Pacífico Sur durante la guerra entre España e Inglaterra, 1796-1816, visto a través de una triada de comerciantes conectados en la revista América Latina en la Historia Económica. Además, recientemente ha sido compiladora del dossier Comercio, Comerciantes y Circuitos Mercantiles en la revista del Instituto Ribagüero. También nos acompaña el profesor Ernest Sánchez Santiró, que es doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia. Actualmente es profesor en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Y sus recientes publicaciones, entre sus recientes publicaciones destacan Crisis y Colapso del Erario de Nueva España, 1808-1821, y coordinador en el libro El gasto público en los imperios ibéricos, siglo XVIII. Y finalmente, también nos acompaña Martín Monsalve, quien es doctor en Historia por la Universidad de Stony Brook. Además es profesor actualmente en la Universidad del Pacífico, y entre sus publicaciones recientes destacan ser coeditor del libro Historia Empresarial de América Latina y editor del libro Historia Económica del Sur, Lanas, Minas y Aguardiente en el Espacio Regional. Bien, como les indicó Daniel, justo la temática es que yo les plantee las preguntas y cada uno tenga 5 minutos para responderlas. No sé si podemos ir justamente en el orden que los presenté, es decir, primero el profesor Quirós, luego la profesora Cristina Macedo, luego el profesor Ernest Sánchez y finalmente Martín Monsalve, ¿sí? Entonces, les planteo la primera pregunta. ¿Qué avances se han producido en la historia económica durante las últimas 2 décadas del siglo XXI? Profesor Quirós. Bien, gracias primeramente por la invitación a este foro, donde realmente tendríamos que estar discutiendo novedades en cuanto a la historia peruana, pero yo tengo que lamentar un poquito que en mi campo los avances no han sido muy importantes. No, hay que aclarar de hecho que yo estoy aquí en Historia Económica y Empresarial, pero en realidad no tanto empresarial cuanto dentro de la historia económica, más la historia laboral, es decir, la historia del trabajo. Voy a tratar de enfocar esto no desde la perspectiva que otros de aquí, otros panelistas son expertos, ¿no? En la historia empresarial, en la historia económica, comercial, en la historia financiera, como Ernst, ¿no? Sino más bien desde la perspectiva laboral. Y en este caso, yo tengo que empezar diciendo que en realidad los avances han sido pocos. Y sobre todo pocos tanto en el sentido absoluto como también en el sentido relativo. Y digo porque en los últimos 20 años es realmente escasa nuestra producción, nuestros avances en cuanto al trabajo, a los estudios sobre el trabajo. Nunca han sido muy importantes en realidad entre nosotros, porque más confundimos siempre la historia de las respuestas, de levantamientos, de sindicalismo,
O sea, más una historia social que una historia económica en cuanto al trabajo. Y sobre eso, pues, hay un montón, ¿no? En realidad, en esa parte de allá de la biblioteca tengo algo sobre, bastantes cosas sobre la historia social del trabajo, de obreros, etcétera, pero no precisamente sobre las condiciones laborales, ¿no? Y tal vez yo creo que el último texto, ya creo que por prepararlo todo, ya creo que me enredé, ¿no? Pero yo creo que el último texto más importante, y realmente es importante en esto, es de Paulo Drinot, ¿no? Es el atractivo de la clase obrera, que el, el atractivo de la clase, lo había dejado por allá, el atractivo de la seducción de la clase obrera, ¿no? De Lure, y que realmente es un estudio acerca de las condiciones laborales, en este caso vinculadas con el Estado, y que se refiere a las primeras décadas del siglo XX, principalmente en Lima, pero tiene proyección a nivel nacional por ser precisamente el Estado el interlocutor de todo esto y actor también, ¿no? Pero otros trabajos no. Más bien lo que habría que hacer es un poquito una sana envidia, ¿no? Porque poco es lo que nosotros hemos tenido de aquello que en realidad en otros países latinoamericanos está bastante en boga, ¿no? En el Brasil, en Bolivia, en la Argentina, en Chile y en particular en México, lo que se denomina el mundo del trabajo es un tema. Aquí tenemos unos textos que, en este caso de Sonia Pérez Toledo, de Manuel Miño Grijalva, René Almaro Peñaflores, y otros textos también donde participan también la misma profesora Pérez Toledo o Enriqueta Quirós, que son tres textos de los más o menos últimos tiempos que demuestran un manejo metodológico bastante acertado en los estudios sobre las condiciones laborales en América Latina. El Perú, lamentablemente, no mucho se ha hecho sobre esto. Muchas gracias, profesor. Bueno, ahora quisiera darle el pase a la profesora Cristina Macedo. Profesora, no se le está escuchando. ¿Puede activar su micrófono? Activar. Ahí está. Perfecto. En primer lugar, gracias por la invitación para estar en esta mesa con tantos colegas conocidos. Y digamos que en lo que a mí respecta, los estudios referidos al comercio y los comerciantes, que es el tema que vengo trabajando desde hace más de 20 años, considero que sí se ha avanzado en cuanto a la metodología de análisis. Mi primer libro publicado, que era El comercio libre en el Perú, de 1992, fue publicado en el 94, es decir, que tiene 26 años, y en ese tiempo los trabajos que se hacían sobre los comerciantes eran cosas más bien puntuales, ¿no? Trabajos muy, digamos, específicos en cuanto a cuáles eran las estrategias que aplicaban los comerciantes, cuáles eran las alternativas que utilizaban para negociar, y más o menos en esa época, digamos que tomábamos o una familia o un personaje y lo rastreábamos principalmente a través de las fuentes de los notarios y veíamos cuáles eran sus actividades y sus conexiones. En esa época, bueno, tenemos a Susan Sokolo, que había trabajado en el Río de la Plata, Frederick Lange, los comerciantes de Venezuela. En México, en esa primera etapa, recuerdo al profesor John Kixa, ¿no? Que era un historiador norteamericano que se dedicó a estudiar grandes conglomerados mineros, que después fueron trabajados muy bien por Guillermina y también
por Antonio, digamos que, pero como digo, en esa época veíamos que era como también comentaba Paco, es decir, no era una historia económica, era una historia económico-social, porque lo veíamos al comerciante, aparte de sus actividades, que era lo que cómo funcionaba dentro del ámbito colonial, ¿no? Cómo dirigían algunos las milicias, otros cumplían funciones de alcalde, otros en la audiencia, y todo esto, e incluso también eran integrantes del consulado, ¿no? Entonces, incluso tenían una forma, es decir, llegábamos a conclusiones similares. Lo que pasaba en México pasaba en Argentina, y también lo que yo vi que pasaban en el Perú. No hubo muchos trabajos sobre comercio y comerciantes. Yo recuerdo cuando inicié mi trabajo de investigación, hablé con el profesor Bonilla y me dijo, mire, acá lo que puede hacer es ver el trabajo de Margarita Suárez sobre Juan de la Cueva. Y de ahí tomé un poco, digamos, cómo había sido su manejo, su forma de abordar a este personaje, y evidentemente fue a través de los libros de notarios. Lo que sí existía en ese momento, y creo que fue realmente uno de los paradigmas, fue el trabajo de Flores Galindo. Ese libro, Aristocracia y Plebe, esa separación, digamos, de la sociedad entre estos dos polos, fue un hito en el Perú. ¿Por qué? Porque él habla de la aristocracia, pero en realidad está hablando de los grandes comerciantes. Y justamente ve cómo estos comerciantes integraban esta red de relaciones y se dedicaban a otras actividades. Incluso trata también el comercio sobre el Pacífico. Ahora, en esto yo creo que hemos avanzado en lo que a mí respecta, ¿no? Me parece que sí se ha avanzado, porque en estos últimos años lo que se está viendo en la Argentina, por ejemplo, con el grupo de Fernando Jumar, en el caso de México con Guillermina del Valle, ¿no? Es que tratamos de ver conglomerados de comerciantes, ¿no? Grupos mercantiles que actúan más allá del ámbito nacional. Ya no estamos trabajando de manera individual al personaje, ¿no? Sino que justamente lo que estamos viendo es las conexiones que tienen con distintos puertos, no solamente las relaciones mercantiles, sino cómo estaban ubicados, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, creo que, bueno, Franco nombró el último trabajo que va a salir el próximo año en la revista de América Latina en la Historia Económica, que justamente en una coyuntura determinada, que fue la etapa de la invasión de los ingleses en Buenos Aires, y se quiebra el comercio de esclavos, cuáles son las alternativas que buscan estos comerciantes, pero conectados, es decir, un comerciante en el Perú vinculado al comerciante a otro comerciante en el Pacífico, digamos en Valparaíso, y vinculado también a Buenos Aires. Y otra de las cosas que también estamos viendo, cómo son las rutas, cómo se conectan. Por ejemplo, los trabajos... Ahora, disculpa, un minuto. Sí, dirigido por Fernando Jumar, como vemos la conexión entre Mendoza, Valparaíso, Buenos Aires. Entonces, en ese sentido yo creo que se ha avanzado mucho más. Tenemos como una proyección mucho más amplia del espacio mercantil. Listo. Muchas gracias, profesora. Damos el pase al doctor Ernest Sánchez, Santino. Sí, buenas tardes. Primero me uno también al agradecimiento por poder participar en estas entrevistas, conferencias, ¿no?, que están impartiendo. En el caso de la historia financiera, historia de la hacienda en América Latina, yo creo que los últimos 20 años sí que hemos visto una gran renovación. Es decir, hasta hace prácticamente 20 años hacer historia de la hacienda era limitarse prácticamente a la reconstrucción de indicadores y darles un cierto marco institucional
para pasar inmediatamente a interpretarlos. Era decir, era una historia de los ingresos, en cierta medida mucho menor del gasto y sobre todo entrarle al tema de la deuda y cómo eso había sido heredado por los distintos territorios. Yo creo que la renovación ha venido fundamentalmente por la apertura de los historiadores económicos hacia otras disciplinas o hacia otras ramas de la historia, como por ejemplo la historia de la contabilidad, la historia del derecho, la sociología fiscal. Y eso ha hecho que se revaloricen y se le dé gran apertura a las cuestiones de los marcos institucionales. Es decir, esas reconstrucciones cuantitativas sin unos marcos institucionales historizados no funcionaban realmente como elementos explicativos, y eso obliga también a marcar las discontinuidades. Parecía que hacer la historia de la hacienda pública, por ejemplo, en el antiguo régimen, era ir viendo casi teleológicamente los fundamentos luego de las haciendas nacionales de los siglos XIX y en algunos casos casi del siglo XX. Otro de los aportes de esa interconexión con otras áreas de la historia u otras disciplinas ha sido la entrada, por ejemplo, del análisis de las redes sociales. Es decir, el análisis de redes sociales aplicado a lo que son, por ejemplo, las entidades, los sujetos que formaban parte de las entidades exactoras o de las corporaciones que en un momento dado se encargaban de la recolección de los tributos o de facilitar los préstamos a la corona, o los comerciantes del siglo XIX e incluso principios del XX que participan dentro de todas estas actividades. La otra cuestión que creo que ha sido muy importante es que se van rompiendo los marcos nacionales. Como ha dicho Cristina, cada vez más trabajamos de manera plurinacional, es decir, compartimos con colegas. Por ejemplo, quiero recordar aquí, por ejemplo, Martín Wasserman, cuando trabaja las cuestiones del Río de la Plata, o Joaquín Pinto del Reino de Nueva Granada, o ya de Colombia, Quito y Venezuela en el siglo XIX, o de Javier Chirinos para la Hacienda de Perú en el siglo XIX, en la finalización de la Real Hacienda. Es decir, creo que esto ha sido uno de los resultados que obtenemos de una cosa que se llaman los CLADES, ¿no? Los congresos latinoamericanos de historia económica, hecho interactuar de manera sistemática prácticamente desde el primer encuentro que tuvimos en Uruguay, y que ahora vemos ya esos frutos. Diría, es normal realizar trabajos que trasciendan el ámbito nacional, y eso nos está permitiendo replantear preguntas, comparar resultados, compartir fuentes de una manera que creo que es muy importante. En ese sentido, para no alargarme, creo que realmente ha habido una renovación derivado de varias situaciones, pero que claramente creo que el balance es positivo. Muchas gracias, profesor. Le damos el pase a Martín Monsalve. Hola, buenas noches con todos. También estoy muy agradecido por la invitación de poder estar aquí conversando sobre estos temas con todos ustedes. Entonces, a mí me tocaría hablar sobre la historia empresarial. La historia empresarial es un campo que en Latinoamérica es relativamente nuevo. Justamente cuando hacen las preguntas sobre los últimos 20 años, ¿no? O las primeras décadas del siglo XXI, es hablar justamente del nacimiento de la disciplina que se ha ido consolidando rápidamente, ¿no? A tal punto que ha habido, o sea, que ya los congresos internacionales sobre business histories, historia empresarial, se han comenzado a hacer en América Latina, ¿no? Como el de Cartagena, como el que se va a hacer en México en el 2020. Entonces se ha ido consolidando de esa manera. Existe el Grupo Iberoamericano de Historia Empresarial, que ya lleva más de 11 coloquios realizados. Y existe una producción historiográfica que se va manifestando en libros y artículos, en revistas indexadas, etc. Pero una de las características del campo es que este campo no se ha ido haciendo latinoamericano poco a poco, es decir, que poco a poco la gente no ha roto las fronteras nacionales y se ha ido juntando, como en el caso del comercio o como en el caso de la historia de la hacienda, sino que el caso de la historia empresarial nació así. Nació de esa manera, es decir, nació a través de conferencias de gente que hacía historia empresarial en Colombia, que las hacía en México, que las hacía en España, que las hacía en otros lados, y entonces el campo ha sido siempre en conjunto, ha sido un campo donde las fronteras nacionales se han roto rápidamente
y donde, por ejemplo, cuando uno se plantea un tema de investigación, de inmediato se pregunta si qué este tema de investigación le puede decir a alguien en México, ¿no? O sea, es una pregunta que no es común digamos, en la historiografía latinoamericana, que es de inmediato preguntarse, ¿este caso peruano puede servirle a alguien en Chile? O sea, ¿cómo le puede interesar a alguien que está trabajando en Chile? ¿Cómo aportaría a esta discusión que se está haciendo en Argentina? Bueno, eso en la historia empresarial es más o menos común, porque es la forma en que surge el campo, que surge a partir de conferencias que van haciendo Carlos Dávila, por ejemplo, con Rory Miller, con Mario Ceruti, con Marinés Barbero, de Argentina, de México, etcétera, de varios países. Entonces, esa es una de las características fundamentales, digámoslo así, de la forma de nacimiento del campo. La otra característica fundamental es que el campo liga la investigación histórica con preguntas teóricas que vienen tanto de la economía como de la gerencia o el management, ¿no? Ese es un campo, esa es una de las características fundamentales del campo. Entonces, por eso que hay preguntas que son básicamente, por ejemplo, que vienen de el management, entonces eso, o de la gerencia, y entonces eso marca una de las particularidades del campo. Entonces, ¿cuáles son los temas o discusiones que se han ido dando en la historia empresarial? El primero de ellos es uno clásico, porque es una de las características de la empresa latinoamericana, que es el estudio de los grupos económicos. Pero ha sido visto en una perspectiva administrativa y económica a lo largo de más de 100 años. Los trabajos de Marinés Barbero, que tiene trabajos sobre Argentina, Brasil y México, han sido fundamentales para entender cómo funciona este tipo de estructura empresarial y sobre todo cómo se adapta a contextos con un desarrollo de sistema financiero endeble, mercados pequeños pero competitivos, competencia con multinacionales y con sistemas laborables múltiples, ¿no? Ligando a lo que el profesor Quiroz estaba mencionando. Asimismo, también existen los trabajos de Mario Ceruti para México, que comienza a hacer la diferencia entre un grupo diversificado, que es lo que entendemos, o grupo económico, es decir, que invierte en varios tipos de empresas no relacionadas entre sí necesariamente, y los grupos que sí son industriales, que invierten en una industria particular, ¿ya? Como él menciona varios casos en México. Y otro de los temas importantes en este aspecto, otro de los temas importantes en la historia empresarial ha sido el estudio de los empresarios y de las familias empresarias. El tema de los empresarios, el pionero en estos trabajos es Carlos Dávila, que comenzó a estudiar a los empresarios colombianos y lo hizo desde una perspectiva muy interesante, que es la perspectiva regional, aprovechando la diversidad regional colombiana. Entonces, viendo cómo estos empresarios en diferentes regiones tienen diferentes comportamientos, diferentes formas de inversión y de adaptación a los cambios políticos, ¿no? Y también están los estudios para México, Gabriela Recio, Aurora Gómez, ¿no? Que complementan este tipo de análisis. Para el segundo tema, el de las empresas familiares, un libro clave es el de Paloma Fernández y Andrea Luch, que tratan de ver las empresas familiares a lo largo de 100 años, ¿no? En toda la región iberoamericana, que es muy interesante porque la familia es una de las estructuras claves en América Latina para hacer negocios. El otro trabajo que también es bastante, la otra rama de trabajos que es también bastante evidente en este tema, o sea, que es, digamos, de los sospechosos comunes, es el estudio de las multinacionales, ¿no? Que ahí se combinan los estudios, por ejemplo, de Rory Miller, de Marcelo Buccelli, de mucha gente más, ¿ya? Pero son estudios que lo que tratan de ver es cómo las multinacionales, utilizando teoría administrativa, es las razones por las cuales se expanden. No, o sea, ¿cuál es la razón por una multinacional para invertir en determinado país? ¿Cuáles son las tácticas que utiliza esta multinacional para ganar mercados en determinados países? ¿Cómo es la administración de sus diversas cosas? O sea, y hay una diferencia entre multinacionales que son industrias extractivas o dedicadas a materias primas e multinacionales que están dedicadas a la producción de bienes de consumo, ¿no? Ya sean estos durables o no durables, por ejemplo, jabones o máquinas de coser, para poner dos ejemplos. Y en los últimos años ha ido surgiendo desde Argentina y están los trabajos de Marcelo Ruyer, de José Lames, de Armando del Ala de Costa, trabajos que están relacionados con también con las multilatinas, no tanto brasileras como argentinas, etcétera, y estudios de caso. Y para ir terminando, los estudios más novedosos que están ocurriendo en los últimos tiempos tienen que ver con las redes corporativas, que son cosas que hace Erika Salvat,
con la idea de servicios, electricidad, ¿no? Finanzas, etcétera. Por ejemplo, Norma Lanchotti tiene varios trabajos sobre electricidad, sobre marcas y patentes que se han hecho para México y para Chile y para otros países, ¿no? Y las historias de las mujeres empresarias, ¿no? Que ese es un tema que se está desarrollando mucho últimamente. Pero uno de los temas que necesita mayor trabajo es el de la mediana y la pequeña empresa. Aquí en el Perú tenemos los trabajos de David Wong, pero falta mucho más trabajo porque es justamente la característica de la mayor parte de empresas en América Latina, que son pequeñas, ¿no? Y hay muy pocas medianas empresas. Esa es la distorsión que tiene la composición del empresariado latinoamericano. O sea, hay más empresas grandes que empresas medianas, ¿no? Y obviamente un universo extremadamente grande de empresas pequeñas y microempresas. Ese es, digamos, uno de los vacíos más grandes. Entonces, ese sería más o menos de manera rápida y probablemente injusto, porque me voy a haber olvidado de mencionar gente o trabajos, el panorama de la historia empresarial hasta el momento. Muchas gracias, Martín, y gracias a todos por la participación en esta primera pregunta. Entonces, tocaría plantearles la siguiente pregunta, ¿no? Y a responderla en el mismo orden, con la misma dinámica. La segunda pregunta es, ¿qué valoración les dan a las fuentes cualitativas en comparación con los usos de las fuentes cuantitativas en la historia económica y empresarial? Comenzaríamos con el profesor Francisco Quirós. Sí, muchas gracias nuevamente. Quería completar lo anterior, puesto que también en historia laboral tenemos redes, por si acaso, no somos marginales nosotros en ese sentido. También hemos creado bastantes redes y tenemos encuentros internacionales, americanos sobre todo. Y previamente el próximo mes se debía realizar en Río de Janeiro, pero como ustedes saben, nos quedamos mejor en nuestra casita en esta pandemia. Pero ya hay bastantes resultados importantes de encuentros que se han realizado en otros lugares. Ahora, sobre las fuentes, yo creo que es casi un mito el que en historia económica se utilizan solamente fuentes seriales, ¿no? Fuentes cuantitativas. Casi un mito, digo, porque cuando están, genial. Yo creo que todo el mundo las busca, ¿no? Y algunos tenemos suerte de encontrarlas, pero yo, al menos en mi trabajo, tanto en cuestiones laborales como en cuestiones también de empresarios antiguos, una de las cosas que yo he notado es que en realidad la práctica más común es transformar información obtenida en fuentes cualitativas en información cuantitativa. Es decir, nosotros vamos armando nuestra información gracias a puchitos, por ejemplo, en el caso de los protocolos notariales. El protocolo notarial no tiene fuentes seriadas, pero sin embargo mi trabajo sobre el empresario artesano y manufacturero se basó en 2.300 casos obtenidos uno por uno en protocolos notariales. O sea, cada entrada era un documento de un protocolo. Eso para el siglo XVIII, y para el siglo XVI eran 940 también casos. Eso no es una fuente seriada, sino es una fuente seriable. Es decir, nosotros la transformamos, nosotros hacemos esto. Igual pasa en todos los otros campos, ¿no? Muchas veces la información acerca de ventas y todo eso está más bien en cartas, está más bien en otro tipo de fuentes que nosotros la manejamos seriamente. Ahora, es claro que sería lo ideal para todos, no solamente para historia económica, sino en otras muchas más, también encontrar información que podamos manejar de manera, gracias a los métodos estadísticos. No, pero no necesariamente así aparecen, y
Eso es lo que nosotros encontramos más que nada en forma esporádica. Claro, hay otros campos, digamos, del saber en historia económica que, por supuesto, sin fuentes seriales no serían muy lejos, ¿no? Ernst nos va a hablar, de hecho, acerca de esto, ¿no? Como la Real Hacienda o la Hacienda ya republicana necesita de este tipo de información. Entonces, a mí me parece que tendríamos que un poco desmitificar esto, ¿no? Y de repente la pregunta viene porque la imagen que se crea de gente que hace historia económica es de gente que maneja estadísticas y maneja cuadros y una información muy grande. En realidad, yo creo que eso se hace, pero no se busca. Eso se hace porque es importante, porque nosotros entendemos que es importante presentar también una información estadística, una información numérica. Pero creo, al menos yo soy así, yo estoy muy lejos de buscar reemplazar la información cualitativa por una información cuantitativa. A mí me parece que de todas maneras la cifra no te cuenta la historia. La historia te la contamos en un discurso historiográfico que es básicamente un relato que incluye también información de números, pero principalmente es un discurso hecho en base a palabras, ¿no? Los cuadros estadísticos pueden ser muy grandes y muy detallados, pero necesitan varias páginas para ser explicados. Gracias. Gracias, profesor. Pasamos con la doctora Cristina. Bueno, coincido prácticamente con Paco en lo que ha dicho. Yo creo que para mí, en mi caso y en mis trabajos, la fuente cualitativa son fundamentales. Cualitativa, ahora voy a explicar, son fundamentales porque de alguna manera dan sustento a muchos de los números que dicen la fuente cuantitativa, ¿no? Por ejemplo, en los trabajos que yo hice, conseguir, digamos, cartas, por ejemplo, de los comerciantes, es fascinante y no es una fuente muy fácil de adquirir, ¿no? Y la carta te acerca al personaje de una manera distinta, es como escucharlo, es sentir un poco, leer un poco lo que siente y la situación que está viviendo. Por ejemplo, cuando tú lees una carta, en el caso de Juan Bautista de Lavalle, que le escribe a su hermano radicado en Cádiz, y le dice, si Napoleón toma la península, yo no tengo ningún reparo en mudarme a Inglaterra. Esto te está hablando justamente de la versatilidad del comerciante, cosa que no te lo dice la fuente cuantitativa, ¿no? Pero sí ves prácticamente cuáles son sus actividades, ¿no? O como, por ejemplo, cuando Iscue le dice al comerciante que está radicado en Chile, ¿cómo hacemos? Ahora ya no podemos comerciar esclavos y el comerciante le dice, te propongo que inviertas eso en en vez de esclavos, ese dinero lo inviertas en yerba mate. Me está dando pautas, ¿no? Pautas que de repente solo con la fuente cuantitativa no podría digamos, llegar. Pero esta fuente por sí sola no sirve, es decir, por sí sola no puede decir demasiado. Muchas veces, digamos, te falta información porque no tienes digamos, la serie, ¿no? Completa, es decir, y aparte a veces están hablando de cosas que tú no te das cuenta de qué es, o sea, qué me quiere decir. Entonces, por eso creo que el cruce con la fuente cuantitativa es fundamental, ¿no?
es básico, porque, por ejemplo, la fuente cuantitativa, en mi caso, bueno, yo he trabajado los libros de aduana, pero se pueden trabajar los libros de alcabala, es decir, te pueden dar la pauta de cómo funcionan, cómo está funcionando el mercado en su conjunto en determinadas coyunturas. El último trabajo era justamente en la coyuntura de las guerras, digamos, de la invasión de Inglaterra al Río de la Plata, y ver, por ejemplo, en las cartas de Isque que logró, lo que está diciendo, lo que ha dicho Paco, ¿no? Esas cartas a mí me permitieron organizar un esquema que revela la conexión con 20 ciudades y una conexión con 40 corresponsales, es decir, yo la tuve que cuantificar, o sea, cómo una fuente cualitativa la puedes cuantificar y te puede dar un fundamento mucho más del momento. Entonces yo creo que las dos fuentes son fundamentales. Depende del trabajo que se haga, pero evidentemente estas dos fuentes son complementarias, nunca son opuestas, sino que son justamente complementarias. Eso es todo. Gracias, doctora. Ahora le pasamos al profesor Hernán Sánchez. Sí, bueno, yo creo que en esta pregunta que se nos planteó había una cuestión que no es tanto cuál es la valoración de las fuentes cualitativas versus las cuantitativas, sino creo que el problema, estoy intentando interpretar el sentir de la historia económica queda reducida a la aplicación de modelos econométricos. Es decir, parecía que en un momento dado hacer historia económica era simplemente construir unos modelos que nos llegaban desde la teoría económica, desde la teoría pura de la economía, y lo que prácticamente a lo que estaba condenada la historia era a ejemplificar o como mucho a aportar el material con el cual luego los econometras pasaban a establecer sus regresiones, sus modelos matemáticos para construir una serie de índices y luego ya tener como una validación de un elemento teórico desde la propia economía, desde la macroeconomía, la microeconomía, etc. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ya hace tiempo que la historia económica se ha liberado de ese corsé. Es decir, ya no está... nadie concibe que la historia económica hoy sea la aplicación de modelos econometras y que lo único que tenemos que hacer es buscar una serie de materiales que nos permita comprobar o no lo que nos ha elaborado desde la teoría económica, y mucho menos lo que en un momento se planteó, que la historia económica prácticamente era una economía, hacer historia de contrafactuales, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido ferrocarril? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido la esclavitud? Los grandes modelos norteamericanos o británicos aplicados al pasado. En ese sentido, ya no corresponde, creo, esa problemática a la situación actual que tiene la historiografía económica, y que coincido, se necesita necesariamente la combinación de materiales cuantitativos y cualitativos. Entonces, para mí la pregunta, el problema no es tanto eso, una cosa versus la otra, sino el elemento de la historia económica sí que tiene una tendencia o una propensión a intentar medir los fenómenos. Muchas veces hablamos del comercio, o hablamos de la hacienda, o hablamos de lo que es las empresas, pero inmediatamente nos preguntamos, ¿pero de qué tamaño es la empresa? ¿O cuál es el volumen de los ingresos? ¿O cuál es la cartera de negocios que tienen estos empresarios? Y eso, claro, la pregunta inmediatamente nos deriva hacia un mundo de la cuantificación, pero sabiendo que estamos pretendiendo establecer órdenes de magnitud para, primero, medir el fenómeno o intentar aproximarnos a la medición del fenómeno, pero a la vez también algo que a la vez nos permite la comparación, porque en qué medida lo que estoy percibiendo dentro del análisis que estoy realizando es idiosincrático o está correspondiéndose a patrones semejantes
que se pueden percibir en otras regiones, en otros países o incluso en otros continentes. Es decir, la comparación es importante y una historia ensimismada, cerrada a simplemente los objetos locales o incluso nacionales, que pierda la mirada hacia lo que existe en otros territorios, se empobrece. Y en ese sentido, poder emplear lo cuantitativo como orden de magnitud para intentar establecer una serie de patrones o establecer una serie de magnitudes para visualizar los fenómenos, creo que es importante. ¿Eso significa que no empleamos las fuentes cualitativas? Evidentemente no, eso lo hacemos continuamente. Casi el impacto de la historia cultural sobre la historia económica es importantísima. Todo lo que nos ha planteado en un momento dado, por ejemplo, Deirdre McCloskey sobre las virtudes republicanas en un momento dado, de la burguesía europea, etcétera, no se entendería sin su análisis de qué significan honor, prestigio, que son elementos fundamentales y eso no se puede hacer, eso no te lo va a decir un número, pero tampoco es lo cualitativo versus lo cuantitativo, sino en qué medida nos hemos librado de los patrones econométricos y a la vez estamos construyendo otra dinámica que está haciendo que la historia económica tenga otra fisonomía. El problema, y ahí coincido con lo que dice tanto Cristina como Francisco, es en qué medida el cliché de que la historia económica es solo una historia cuantitativa o más aún, no tanto cuantitativa, una historia econométrica, se ha cristalizado en el imaginario no solo del público en general, sino incluso de nuestros colegas historiadores, que lo que primero te dice un historiador social o un historiador de la cultura es, yo no hago números, ¿no? Pareciendo que lo mío no es eso, ¿no? Y entonces, claro, creo que se está produciendo una confusión o una falta de comprensión de cómo está funcionando en la actualidad la historia económica y que está ofreciendo un campo de diálogo creo que mucho más amplio del que pretendidamente nos encasillaron la historia económica de los años 60 y 70, que creo que ha quedado fijada en el imaginario de qué es la historia económica. Muchas gracias, profesor. Le damos el pase a Martín Monsalve. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo estoy más o menos de acuerdo con lo que han dicho los colegas que me han precedido, y efectivamente con lo que estoy más de acuerdo es que, claro, la impresión de la historia económica como completamente numérica viene por esta idea de cuando los economistas dedican a hacer historia económica, y entonces parten efectivamente de una pregunta teórica de economía para la cual quieren resolverlo como un ejemplo histórico. Ni siquiera como no siquiera la historia de largo plazo, sino es tratar de resolver un ejemplo para resolver una parte de la teoría económica. Entonces ahí sí tenemos problemas, pero en general yo no le veo una contraposición, y de la historia empresarial menos aún, porque uno cruza las dos cosas y efectivamente los datos y los números te sirven para saber si tu caso es anecdótico, se puede comparar, etc. Y yo lo pondría... ya que no quiero repetir, lo voy a poner como una parte que yo tenía pensada, era ponerlo como un asunto, digamos, más práctico. Es decir, todo de realidad depende de tu pregunta de investigación y de la metodología que pienses hacer. Entonces, por ejemplo, si estoy interesado en saber cómo multinacionales de bienes de consumo buscan introducir sus marcas en países en su desarrollo, que además tienen un discurso extremadamente nacionalista, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el caso de México, que hay un artículo sobre Singer y México, ¿no? Claro, lo que yo pienso es cuáles son las estrategias de publicidad que van a usar, y entonces, claro, los reportes de los gerentes, los análisis de mercado, los reportes de los publicistas, los agentes de venta, todas estas cuestiones cualitativas me son muy útiles, pero también tengo que saber los números para saber si es que la estrategia fue exitosa o no. Y si esa estrategia exitosa es comparable con otras experiencias, ¿ya? Y claro, efectivamente yo le voy a poner más énfasis a explicaciones de características cualitativas por el tipo de información que estoy recogiendo, ¿no? Y la voy a combinar con cuantitativas. Pero, por ejemplo, si estoy haciendo un trabajo de cómo influye el crecimiento internacional y cómo afecta a otros sectores industriales y servicios a lo largo de 50 años, como está haciendo Franco Lobo, entonces sí necesito información cuantitativa y es fundamental para sustentar mi trabajo. No puedo hacerlo con información solo cualitativa porque esa es la que cuenta la historia. No, la historia se va contando a partir justamente de estas variables que yo estoy usando porque tienen que ver con el caso que yo estoy analizando.
¿no? O si de igual forma, si voy a hacer un estudio de cómo influyen sistemas de seguridad social en el crecimiento o disminución de la desigualdad en los países latinoamericanos de la independencia hasta la actualidad, la información cuantitativa resulta indispensable en este caso para poder hacer las comparaciones, para poder hacer las pruebas, etc. Entonces, un caso intermedio es, por ejemplo, si yo voy a usar un enfoque institucional, donde voy a medir varias variables de desarrollo, como sistemas de salud, sistemas de educación, evolución de derechos de propiedad, adopción de tecnologías, cambios en relaciones laborales, entonces ahí claramente voy a usar una combinación de ambas metodologías. Y ambas metodologías van a conversar perfectamente para que yo pueda probar el punto. Si no pueden conversar, tengo un problema. ¿Ya? Entonces, esa es más o menos, creo yo, la idea en términos prácticos. O sea, totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. No hay ninguna contradicción. La idea es, ¿cuál es tu pregunta teórica? ¿Cuál es el tema de investigación? Y eso va a ir definiendo la metodología más adecuada para abordarla. Sin embargo, hay diferencias que provienen de la disciplina, porque historia económica o historia empresarial es un cruce de disciplinas. Tú tienes economistas que hacen historia económica y tienes gente de gerencia que hace historia empresarial. Y entonces, en ese caso, las metodologías van a ser distintas. Un economista o un administrador dedicado a la historia económica o empresarial suele partir de lo general o lo particular, y por eso los métodos cuantitativos les son más fáciles para hacer este tipo de análisis. Los historiadores, por ejemplo, que somos de formación historiadora, tendemos a partir de lo particular a lo general, ¿no? Y entonces por eso es que usamos tal vez métodos cualitativos, etcétera. Pero todo depende en realidad, para mí, de cuál sea la pregunta de investigación, cuál sea tu metodología. Y una cosa que es fundamental y que no se hace en un programa de historia es que todos los programas de historia deberían tener un curso de estadística. ¿No? Eso es una cosa clave. No importa que hagas historia cultural, ¿ya? O que hace otro tipo de historia política. Tiene que haber un curso de estadística para historiadores porque es fundamental en todo este proceso. No es ¿cómo se llama? La sumisión a la econometría, sino simplemente es tener una herramienta de análisis más. Bueno, ese es mi punto. Pero es muy distinto, creo, a los demás. Gracias. Gracias, Martín, gracias a ti. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Entonces, y sus reflexiones. Pasaríamos a la tercera pregunta. Bueno, y también queda el caso, como lo hizo el profesor Quiroz hace un rato, que si quieren replicar algo o comentar algo a partir de la pregunta anterior, no hay ningún problema. La tercera pregunta sería, ¿qué se puede hacer acerca de la historia económica y empresarial? ¿Qué se puede hacer para acercar la historia económica y empresarial a un público más amplio y menos especializado? Comenzaríamos con el profesor Quiroz. Sí, nuevamente muchas gracias. Y sí quiero usar un instante, ¿no? Para señalar algo que creo bastante importante, ¿no? Para empezar, en San Marcos todos llevamos estadística, ¿no? Creo que es una buena iniciativa la de Martín, porque es un prurito, ¿no? Ese de que, tanto prurito que la ciencia es matemática como que la historia no debe matematizarse, ¿no? O sea, dos pruritos contrarios y antagónicos y contradictorios, pero sin embargo que tienen que superarse. Por otro lado, evidentemente estamos hablando creo que estoy muy de acuerdo con Martín, estamos hablando de principalmente cuál es tu objetivo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que estás estudiando específicamente para saber si lo vas a presentar de manera con números o con letras, digamos, ¿no? Para simplificar. Pero también creo que es importante lo que dijo Martín cuando decía que los historiadores vamos más desde, digamos, la evidencia y esta la incrementamos con más evidencias hasta, digamos, tener estadísticas, ¿no? Y creo que en principio esto parte de que casi no tenemos fuentes hechas especialmente para nosotros. ¿No? Nosotros nos buscamos nuestras fuentes, casi inventamos nuestras fuentes, porque es muy poca la fuente que se hace expresamente para que vengan después los historiadores. No sé si Ernst pueda decirnos algo sobre esto, porque él trabaja
lo que produce el Estado, que le interesa al Estado tener, ¿no? Sobre la pregunta de ahora, lo que quiero decir es que, en realidad la historia económica tiene las mismas dificultades y facilidades para llegar a un público mayor. Creo que también aquí hay una suerte de prejuicio, ¿no? Como que nuestra, digamos, disciplina es demasiado seca, ¿no? Demasiado número, demasiadas fórmulas, y que la gente común y corriente no las va a entender, ¿no? Pero, digamos, si tomamos algunos ejemplos de historia económica que han tenido mucho éxito de llegada, podríamos ver el texto de Alfonso Quirós, ¿no?, sobre la corrupción, que es estrictamente hablando una historia económica, porque es mucho más historia económica que historia política. Y el texto de Bruno Seminario también, bastante citado, bastante bien recibido en el mundo académico, pero también en otros aspectos, ¿no? Hasta el presidente de la República lo cita para, bueno, en un episodio un poco controversial, ¿no? Pero bueno, como les digo, no necesariamente la historia económica es asustador, digamos, el cuco para que los niños se duerman o algo por el estilo, ¿no? Más bien, en el caso de la historia laboral, yo creo que se tiene bastante interés la gente, sobre todo en situaciones críticas como en las que ya estamos o se nos avecinan, ¿no? La cuestión laboral, puesto que es uno de los componentes básicos en todos los ámbitos. No solamente estamos hablando del trabajador de fábrica, el trabajador del campo, sino también hasta en cuellos blancos, en cuellos azules, que, o sea, más especializados, también tenemos problemas, vamos a enfrentar problemas estos años gracias a todo lo que estamos viviendo. Ahora, el gran tema es cómo lo plasmamos. Yo creo que este interés de los cambios en las relaciones laborales, para bien o para mal, en crisis o sin crisis, de la tecnificación, la tecnología, la globalización de las relaciones laborales también. Todo esto es tan importante que la gente sí está interesada. Lo que necesitamos es el foro, necesitamos es llegar ahí donde está la gente para que pueda discutir con nosotros y pueda manifestar también cuáles son sus impresiones, porque eso es algo que a nosotros no, en realidad nos falta, ¿no? Nosotros podemos pensar Un que el minuto, profesor. trabajo, ya, que el trabajo puede ser muy bueno, que un trabajo puede ser mejor que el otro. Hay que ponerse en las hojotas de trabajadores, en las botas de trabajadores para ver eso. Y creo que por ahí va nuestro asunto. Es decir, nuestro discurso tiene que ser muchísimo más empático con la población, para que la población precisamente nos tome en cuenta como un interlocutor. Gracias. Muchas gracias, profesor. Le damos el paso a la profesora Cristina. Bueno, justamente cuando uno habla de historia económica o qué es lo que estudias es historia económica, la gente en su conjunto y también muchos alumnos, ya lo han repetido algunos de los participantes en esta mesa, piensan de que es hablar de números, de estadísticas, de temas cuantitativos, de algo aburrido, muy denso, muy tosco, digamos, muy pesado, ¿no? Pero creo que, bueno, esto tiene que ver también con quizás el discurso que se ha dado desde la intelectualidad a qué es lo que es la historia económica, ¿no? Pero tenemos que recordar que en general la economía en sí es una ciencia social, no es una ciencia pura, no es una ciencia exacta, ¿no? Que estudia la producción, que estudia el consumo, la creación de riqueza, que estudia las necesidades humanas, ¿no?
y por lo tanto está en total relación con el hombre y con sus necesidades. Ahora, yo creo que una forma de acercarnos, así como decía Paco recién, ser más empáticos, es justamente lo que estamos haciendo en estos tiempos. Para mí es increíble la cantidad de conferencias, reuniones que se están transmitiendo por Facebook, por YouTube, y esto es una forma de acercarnos al público en general. Cuando uno ve que no es solamente el grupo más acercado, más intelectual, sino que mucha gente del común tiene la posibilidad de escuchar lo que estamos diciendo, acá me doy cuenta de que es una forma de llegar, porque, y una forma también de democratizar el conocimiento. En general, el intelectual, y eso era algo que pasaba, nos cerrábamos como cotos cerrados en congresos en un lado, en el otro, y para participar tú tenías que pagar, tenías que viajar, tenías que ir, luego salía la publicación, esa publicación se distribuía entre justamente lo que habíamos participado, los que estábamos muy vinculados al tema. Entonces, yo creo que si hay algo positivo, si le podemos encontrar a esta coyuntura que estamos viviendo, es este proceso de difusión del conocimiento. Es increíble la cantidad de congresos, de simposios, bueno, de estos paneles que se están haciendo, lo que Paco decía, el foro, ¿no? Es decir, encontrarnos con la gente, escucharnos y también contestar muchas veces preguntas. Entonces, es como que hay una apertura, ¿no? Incluso la cantidad de textos, libros que se están colocando en línea. Entonces, me parece que es una forma de llegar, ¿no? al público en su conjunto. Yo creo que en ese sentido valoro muchísimo todo esto que están haciendo, los jóvenes principalmente, que manejan muy bien todo este tema de la tecnología, porque yo creo que es una forma, como dije antes, de democratizar el conocimiento y llegar a la población en su conjunto. Muchas gracias, profesora. Damos el pase al doctor Ernest Sánchez. Sí, coincido con lo que se ha planteado. Es decir, si es difícil con nuestros propios colegas de historia que tengan una imagen diferente de lo que es la historia económica, imaginen lo que sucede con la población en general. Es decir, la historia la conceptualizan como algo que refiere prácticamente a una historia de los eventos políticos, de las grandes hazañas, de los eventos bélicos o de grandes personajes. Evidentemente hay una presión editorial, hay una presión también de los agentes políticos que pretenden que la historia patria de bronce, ¿no? De héroes, de batallas, etc. Eso es la historia y claro, eso implica cómo los estados utilizan a la historia para construir comunidades políticas. Y dentro de esas comunidades políticas parece que un análisis económico no se considera que sea algo pertinente o que se puede obviar, y si se trata es así como grandes brochazos de que claramente son distorsionadores de la realidad. Es decir, no creo que podamos plantear, podemos ser proactivos, como está diciendo Cristina, es decir, y creo que tenemos que serlo, tenemos que abrir espacios y luchar por abrir espacios donde demos nuestra visión de qué es la historia económica, cuáles son los resultados de la historia económica. Para eso es fundamental construir síntesis, porque una de las cosas que ha tenido muy positivas la historia en estos últimos 20, 30 años ha sido la hiperespecialización. Hoy ya no hablamos del comercio, hoy ya no hablamos de la hacienda, sino que hablamos del periodo específico de finales del 17 y luego estamos hablando de tal o cual cosa. Es decir, nuestro conocimiento es
ha sido incremental en unos volúmenes como nunca antes teníamos, solamente que ver el número de tesis, de trabajos, etcétera, pero luego muchas veces decimos, bueno, pero ¿cuál es la síntesis? Y luego cuando uno encuentra esa síntesis, se parecen, creo que muy sospechosamente, a lo que en gran medida teníamos hace 20 o 30 años. Es decir, no impacta en esa síntesis este gran avance que ha habido, en gran medida porque los que realizan las grandes síntesis o los que introducen los conocimientos en todo lo que son los planes de educación o en los documentales al gran público, están muy interesados en reproducir lo que existe o perpetuar las imágenes estereotipadas que se heredan del pasado y no introducir los retos que implica, por ejemplo, difuminar las fronteras nacionales o difuminar el comportamiento de determinados grupos sociales que o están glorificados o están totalmente estigmatizados. Romper con todos esos estereotipos implica también que tiene que haber otra relación entre la academia y lo que es los agentes de la divulgación, pero también los actores políticos que generan los contenidos generales que luego se transmiten a la gran población. Repito, somos y hemos de ser proactivos, pero también no tenemos, creo, que ser ingenuos y ver que aquí también hay unas variables que trascienden con mucho a la propia academia y de ahí nuestra necesidad de también establecer esos contactos con esos grupos, con esas dimensiones, pero también llevando nuestra propia agenda. En ese sentido, creo que organismos como asociaciones, las asociaciones económicas del Perú, de Argentina, de México, que permiten hablar de manera colectiva hacia otros actores, ya sean financieros, empresariales o políticos, ayuda mucho y creo que estamos en un nivel que ya no es el historiador o la historiadora con su obra fuera del contexto que puede modificar o ampliar las valoraciones o las percepciones sobre la actividad que se hace en la historia económica, sino que también el movimiento asociativo de los propios historiadores económicos. Creo que es una oportunidad que nos permite cambiar esas relaciones y por lo tanto podremos llegar de otra manera, o creo que sería una de las vías para poder modificar nuestra relación con la sociedad en general y por lo tanto introducir otros discursos y otras percepciones sobre lo que estamos realizando en nuestra actividad académica. Muchas gracias al profesor Ernest Sánchez. Cerramos esta pregunta con la participación de Martín González. Bueno, en este caso, estar al último me ha causado un problema porque ya no me queda mucho que decir. Y no quiero repetir para no aburrir, pero yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, voy a poner ejemplos como, o sea, la historia mínima de la deuda en América Latina de Marichal o la historia de las crisis económicas. Son libros que se han difundido, o como el libro de Alfonso Quirós, como mencionaba Paco, o por ejemplo el libro de Rosemary Tor y Jeffrey Bertrand, que era un libro dificilísimo de leer porque tenía una muy mala traducción, que estaba lleno de jerga económica, y sin embargo es uno de los libros que más se ha difundido a tal punto que se convirtió en el sentido común de cómo entender la economía peruana. Rosemary Tor cuenta esta historia de cuando una vez estaba saliendo del Perú, regresando a Inglaterra, el tipo de aduanas mira su pasaporte y le pregunta, ¿usted es Rosemary Tor? Y entonces ella le dice, sí. Y él dice, ¿no? Y el tipo de aduanas dice, muchas gracias, su libro fue muy bueno. Aprendí mucho en la universidad leyéndolo. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir es que sí ha llegado en algún momento, no ha tenido un impacto, la historia económica, la historia empresarial no tanto, pues es una disciplina más nueva. O sea, sí ha tenido un impacto en el público general, a pesar de que tiene matices teóricos, que tiene jerga, que tiene, digamos, estadísticas, todo eso que pueden hacerlo más difícil. Sí lo ha logrado, pero lo ha logrado cuando ha presentado visiones de largo plazo. O sea, la historia de la corrupción de Alfonso Quirós es una visión de largo plazo que empieza en el periodo colonial y termina ahora. El libro de Rosemary Tor es casi todo el siglo XX, desde el XIX. ¿No es cierto? El Bruno Seminario son estudios del siglo XVI. Entonces, claro, los estudios de largo plazo ligados con factores que a la gente le importan, como por ejemplo desarrollo, corrupción, etcétera, sí tienen un impacto en el público general. ¿Ya? Entonces yo creo que ese es el tipo de, o sea, lo que pasa es que combinar diferentes productos. O sea, por ejemplo, lo que está haciendo
el Banco Central de Reserva y el IEP, bajo la dirección de Carlos Contreras, de hacer estos libros de compendios de historia del Perú, de compendios de historia económica del Perú, primero la parte general y luego la parte regional, es un éxito. ¿Eh? Porque la gente los usa mucho, los usa como referencias. ¿Ya? Es más, o sea, yo le agradezco mucho a Carlos porque yo participé en dos de estos volúmenes, ¿ya? Y a veces me llegan correos de colegios, de gente de colegio preguntándome por alguna cosa de un capítulo. Ya que me parece extraordinario, entonces uno contesta agradable, porque quiere decir que el libro lo ha leído alguien más que, ¿cómo se llama?, que tus colegas. ¿Ya? Entonces eso me parece bien, pero la idea es esa. Por eso en Historia Empresarial también estamos pensando lo mismo. O sea, hacer un libro que tenga que ver con toda América Latina, que dé una visión de largo plazo de cuáles son los problemas importantes de la región, para que sea un primer libro de, ¿no?, difusión de la disciplina. Para mí la clave está en lo siguiente. Hay que combinar nuestro trabajo haciendo artículos académicos para revistas indexadas, que tienen marcos teóricos claros, que tienen una discusión muy cerrada, es decir, cerrada quiero decir, nos importan a nosotros, ¿ya? Son temas que nos interesan a nosotros como especialistas, que nos emocionamos cuando los leemos, pero nadie más se va a emocionar con ellos, ¿ya? Y que aprendemos con eso, el conocimiento funciona con los libros que presenten análisis de larga duración y que se inserten en debates estructurales, ¿no? El caso perfecto es el texto de Alfonso Quirós con la corrupción, pero un debate estructural también son los modelos de desarrollo. Por eso es que el libro de Rosemary Thor y Jeffrey Bertan tiene tanto éxito, o ha tenido tanto éxito a pesar de la traducción y la jerga académica, porque está insertado en un debate que a un público más grande que el académico le interesaba, que es el desarrollo. Entonces, esa para mí es la combinación en el trabajo, hacer este tipo de cosas, combinar el artículo académico de investigación con el libro de largo plazo, ¿no?, de temas de largo plazo. Bueno, eso es todo, porque todo lo demás estoy de acuerdo y ya lo han dicho. Muchas gracias por su participación y tocaría la última pregunta. Y también es una pregunta de reflexión. La cuarta pregunta es, ¿qué aportes o enseñanzas puede brindar la historia económica y empresarial a la sociedad actual, especialmente en una coyuntura tan singular como la que vivimos hoy? Comenzaremos con el profesor Quirós. Sí, yo adivino que la coyuntura que vivimos hoy se refiere a la pandemia, ¿no es cierto? Bueno, pues en realidad nosotros tenemos muchísimo que decir, toda la historia, y la historia económica en particular. Y esto por una razón bastante sencilla, ¿no? Esta pandemia y sus distintas aristas ha zamaqueado todo el mundo y en particular su estructura económica, ¿no? Ya se habla de proyecciones tremendamente difíciles en cuanto a crecimiento, al decrecimiento, al empleo, desempleo, etc. Es cierto que nosotros tenemos bastante que decir en esto. Desde la perspectiva de la historia laboral en particular. ¿Por qué? Porque tal vez uno de los puntos que más rápidamente se movió fue el del trabajo. Y esto lo tenemos nosotros muy claro, porque apenas la economía se tuvo que paralizar un día determinado en marzo, la pregunta primera tal vez fue, ¿y qué hacemos con los trabajadores? Los empresarios empezaron a preguntar esto. Y no se calmaron hasta que el gobierno les dio esta suspensión perfecta que le llaman. En otras palabras, patada en el trasero. Completa, perfecta. Esto es bastante importante. ¿Qué cosas nosotros tenemos que decir precisamente? Y a mí bueno, yo confieso que ando preparando un trabajo sobre la historia del trabajo en el Perú.
que ya tiene nombre, pero todavía no tiene la última página, ¿no? Como todo. Ya tiene nombre, o sea, tiene la primera página todavía, y tiene muchas, pero todavía no tiene todas las necesarias. Y el nombre es con el sudor de la frente, ¿no? Pero tiene un subtítulo que es El Cholo Barato, es decir, nuestra realidad bastante recurrente en la historia de cómo las desigualdades, cómo el desprecio, cómo esa maldición bíblica, ¿no? Del sudor de la frente se transforma en el sudor del de enfrente, ¿no? Es decir, ganarse el pan con trabajo propio, trabajo ajeno. Y tratar de ver principalmente hacer una síntesis como la que reclamaba Ernst, ¿no? Una síntesis que son las formas en que se llega mejor. Y en este caso, mi planteamiento es olvidarnos de esa compartimentalización que siempre tenemos en la historia, ¿no? El que trabaja indios no trabaja esclavos, el que trabaja esclavos no trabaja lo urbano, el que trabaja lo urbano no trabaja, etc. Es decir, todo lo tenemos en compartimentos que no tendemos puentes. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es explicar desde la perspectiva de la historia económica estos problemas que se están dando, de las desigualdades, del crecimiento, las tendencias. Bueno, Carlos Contreras ha publicado un texto bastante interesante que dice que no es la primera vez que tenemos que salir del hoyo, ¿no? Del hoyo de una crisis económica. Y creo que la historia tiene mucho que decir precisamente en este rumbo. Conectarse con la población es, creo que, la clave. La empatía, nuevamente, la subrayo como que necesitamos estar muy de la mano con aquello que la población necesita en historia económica. Gracias. Muchas gracias, profesor, por sus comentarios y reflexiones. Damos el paso a la doctora Cristina. Bueno, sí, creo que justamente la historia económica en estos momentos nos muestra cuáles son realmente las necesidades de la población y nos hace tomar conciencia de la importancia que tiene la economía para las personas. Yo creo que en ese sentido lo que acaba de decir Paco, creo que tiene mucho trabajo por delante para analizar esta situación laboral en esta coyuntura tan especial, ¿no? Creo que va a ser muy importante el trabajo ese que estás haciendo. Y bueno, evidentemente lo que nos ha mostrado esta pandemia es que la gente, digamos que las necesidades, ¿no? Y esta situación que si no trabajas no comes. Y eso lo hemos visto a diario con las personas que prefirieron salir a trabajar a pesar del peligro de contagio, ¿no? Es decir, es más importante trabajar en lo que hago, en el comercio, en el ambulante, en lo que sea, pero necesito el trabajo. Y en ese sentido, creo que la historia económica sí nos permite mostrar, como tú has comentado también, Carlos Contreras ha publicado un artículo en el periódico en donde justamente mostró las distintas crisis que se vivieron y cuáles fueron las formas de salir de las crisis, ¿no? Él se planteó justamente en el caso del Perú, y yo creo que analizar eso, publicar eso, mostrar cuáles fueron las distintas alternativas que ha tenido el Perú en distintos momentos. Creo que esta es mucho más grave por lo mismo que estaba diciendo Paco, ¿no? La necesidad del trabajo y cómo se ha reducido el trabajo, cuánta gente se ha quedado sin trabajo. El otro día leía, no recuerdo bien los números, pero es impresionante la cantidad de gente que no tiene trabajo. Creo que es una coyuntura que no se ha vivido en otro momento, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, dictando Historia de América, contemporánea y recuerdo, ¿no? La famosa crisis del 29, que hasta hace poco nos parecía que era la peor crisis que se había vivido, no sabíamos lo que venía atrás,
Y bueno, eso yo lo dicto en Historia de América y vemos cuáles fueron las formas, y acá un poco las formas para salir de esa crisis que tomó el gobierno, el Estado, ¿no? Cuando, por ejemplo, el presidente Hoover quiso mantener esa política de no intervención del Estado, pero que no funcionó, y al final Roosevelt aplicó medidas keynesianas que a la larga creo que esto es lo que de alguna manera está pasando ahora, es decir, la intervención del Estado en las necesidades de la gente, el subsidio, darle un bono, claro que no es lo mismo, ¿no? Porque la política en ese momento fue tratar de el pleno empleo y activar el empleo. Bueno, un poco el otro día escuchaba una conferencia, Carolina Trivelli, había no recuerdo, Campodónico, y no recuerdo quién era el otro que hablaba y explicaba cómo podían ser las salidas, ¿no? Y bueno, como decía recién Paco, lo que muestra es un futuro bastante incierto y complejo, ¿no? Pero una de las formas tratar con esos subsidios. Entonces yo creo que medidas sociales fundamentales que se tienen que aplicar, que bueno, se las identifica con políticas populistas, pero más allá de lo que el gobierno sea, yo creo que es una necesidad que va más allá de esa posición política de los gobiernos, ¿no? Si el Estado no ayuda a los necesitados y a los desamparados, no vamos a salir. Y además también el apoyo solidario, que muchas veces no se ve, de las personas que gracias a Dios tenemos trabajo, ¿no? Es decir, tiene que ser un conjunto de cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que esto tiene que ver mucho con la economía y con la historia económica, ¿no? Y conocer las distintas, como dije antes, las distintas crisis y cómo se plantearon y cuáles fueron las alternativas, es una forma de aportar un granito de arena a esta situación, ¿no? Bueno, y eso nada más es lo que es mi posición, ¿no? Creo que es lo que yo creo. Muchas gracias, doctora. Pasamos al profesor Ernest Sánchez. Sí, bueno, es evidente, todos lo estamos viendo en nuestros países, ¿no? La hecatombe económica, además de la hecatombe humanitaria, sanitaria, demográfica, de todo tipo, en la que estamos inmersos. Pero creo que, como ha dicho Francisco, el primer elemento es el trabajo, es decir, la pérdida de millones y millones de puestos de trabajo. Ese es el impacto más inmediato y más terrible de toda esta pandemia. Pero claro, inmediatamente estamos viendo que las respuestas de los estados son variadas. Tenemos estados que están realizando verdaderas políticas contracíclicas, estados que han renunciado a intervenir en la economía y que prácticamente la población se salve por sí misma, en los que se puedan salvar, una especie de darwinismo social, y que poco más puede hacer el Estado. Entonces yo creo que, por ejemplo, desde la historia de la hacienda pública, que es un poco lo que yo más estoy trabajando, pues es evidente que sí que podemos aportar cosas a lo que está sucediendo ahora, porque están cayendo los ingresos públicos, eso es evidente, todas las rentas ordinarias, se está incrementando en aquellos países que han decidido a realizar políticas contracíclicas, está incrementándose la deuda sobre el PIB, está aumentando, por lo tanto, para la deuda para poder llevar un gasto público que permita ayudar a empresas, a dar subsidios a trabajadores, etcétera. Es decir, la Hacienda está claramente inmersa dentro de las políticas o no políticas que se pretenden hacer de cara a lo que es la crisis que tenemos ahora mismo. Desde ese punto de vista, yo creo que la historia puede servir para mostrar que la naturalización de lo que se veía como no hay alternativa,
¿no? Ese paradigma que se fue consolidando entre los 60s y los 70s de que el Estado, el mejor Estado era el Estado pequeño, era el Estado que no intervenía, era el Estado que no gastaba y que era el Estado que tenía bajo control todas esas variables macro y sobre todo las financieras de la participación del Estado, pues ahora estamos viendo a una Unión Europea que no es que sea keynesiana, es que es hiper keynesiana, y que se supone que está haciendo cosas que el Banco Central Europeo no podría hacer. Y muchísimas cosas de esto. La visión histórica lo que nos muestra es que lo que está naturalizado, lo que está como inevitable, es contingente y responde mucho a quiénes son los actores sociales que están en un momento dado negociando qué se va a modificar, quién va a negociar las transformaciones económicas, cuáles son los mecanismos de negociación que está en la discusión y por lo tanto está estableciendo la contingencia de los fenómenos y no la inevitabilidad, porque lo terrible que puede pasar en esta crisis es que sin un pensamiento histórico podemos pensar que lo que están realizando determinados entes políticos era lo único que se podía hacer. Y la historia creo que si algo nos está aportando es precisamente lo contrario. Lo que se haga será resultado de decisiones políticas y de los juegos de fuerza y de la distinta posición que tengan los grupos sociales a la hora de negociar qué hacemos con la deuda, qué hacemos con los subsidios, qué hacemos con el apoyo o no del Estado a la economía, etc. Y la historia permite, creo, mostrar que eso no es una especie de Sísifo o una especie de fatalidad. Existe una posibilidad, existe la alternativa y eso creo que es mucho más comprensible si hay esa percepción de los procesos históricos y de la diversidad que nos permite apreciar los distintos momentos que nos da la historia. Muchas gracias, profesor. Pasamos a Martín. Bueno, hola. No te vemos, Martín. Sí, y ahora sí me ven. Okay. Sí, me olvidé de activar y desactivar la cámara. Bueno, yo lo quería plantear un poco saliéndome, o sea, de manera distinta como lo han hecho los colegas, porque ya han hablado de la coyuntura. Entonces yo quería plantearlo con tal vez 5 temas en historia empresarial que son claves y que se lían con la actual coyuntura, pero también con cuestiones estructurales de más largo plazo, como por ejemplo la idea de una de las cosas que aporta la historia empresarial es este estudio de la empresa familiar y de la familia empresaria, porque justamente ese es el punto. Latinoamérica esta no es la primera crisis económica que ha tenido muchas, y en todas estas crisis económicas las empresas de estructura familiar son las que sobreviven, contrariamente a lo que es la teoría clásica de la empresa, ¿no es cierto? Que son las corporaciones, ¿no? A la idea de Chandler, que son las corporaciones más eficientes, estos conglomerados que son los que surgen en Estados Unidos y los que son los que hacen la innovación, etcétera. Y entonces nosotros tenemos en América Latina una empresa de carácter familiar o de familias empresarias, ¿no? Es decir, familias que poseen distintas empresas que son manejadas de manera gerencial. Pero también tenemos esto en las grandes empresas, pero también en las pequeñas y medianas empresas. Son todas, ¿no? Son todas de carácter familiar y sobre todo en la micro y la mediana empresa es muy importante la familia porque eso permite una cierta acumulación de capital. Entonces, este tipo de empresa familiar es muy importante analizarla en la actual coyuntura, porque claro, esta crisis le ha golpeado muy fuerte, sobre todo a empresas micro, ¿no? Pequeñas y medianas, ¿no? Pero no es la primera crisis a la que enfrentan, efectivamente. Entonces, analizar cómo es que han enfrentado en el pasado a otras crisis y cómo las han superado o cuántos han podido superarlo. Aquí la parte estadística es fundamental, ¿no es cierto? Para saber cuál es el nivel de supervivencia de este tipo de empresas y compararla con otras regiones sería una cuestión interesante. Otro tema importante en el cual la historia empresarial tiene mucho que aportar en esta coyuntura o en general, es la idea de la adopción tecnológica en las empresas. O sea, ¿por qué las empresas en Latinoamérica adoptan, ¿no?, muy poca tecnología o simplemente pueden, solamente pueden adoptar tecnología o crear tecnología de forma incremental, pero no nunca disruptiva, nunca una gran innovación, ¿no? ¿Y por qué somos dependientes de producción tecnológica
de fuera, ¿no? O sea, ¿por qué las empresas no pueden lograrlo? ¿Cuáles son los mecanismos para adoptar tecnología? O sea, por ejemplo, hemos tenido que importar, ¿no es cierto?, un montón de equipos para las unidades de cuidados intensivos. Tenemos que importar pruebas moleculares porque recién las estamos comenzando a hacer, ¿no? Tenemos que importar absolutamente todo aquello que necesitamos, ¿no? Y entonces la pregunta clave es, claro, lo hemos hecho porque nos hemos guiado por esta idea de ventajas comparativas, es decir, no, mejor nos dedicamos a la agroindustria, a la minería, que es lo que hacemos mejor, y todo lo demás lo importamos, y ahora no podemos importarlo porque es una particularidad de crisis. Entonces, esto nos lleva al tema de la tecnología y la empresa. O sea, ¿qué hace que determinadas empresas no asuman riesgos de cambios tecnológicos, ¿no? ¿Cómo es que se hacen las reconversiones industriales? ¿Cuáles son las políticas de investigación y desarrollo? ¿No? Un estudio de largo plazo de esto ayudaría muchísimo a entender esta relación entre empresa y tecnología, que es parte de lo que estamos, del proyecto en el que estamos con José Manuel Carrasco, que estamos viendo, ¿no?, cómo se crea un sistema de patentes en el Perú a principios del 19 versus su evolución hasta ahora. Este es uno de los temas claves. Pero hay otros 3 temas también importantes, ¿no? El primero es un trabajo pionero que está haciendo Paloma Fernández para toda Iberoamérica, que es importante resaltarlo, que es el estudio de la gerencia de la salud, tanto la privada como la pública. O sea, dentro del punto de vista de la historia empresarial, que lo que se estudia son justamente las capacidades administrativas, este trabajo o sea, llega justo con la coyuntura, ¿no? En el sentido que estudia justamente la evolución de la gerencia de la administración de salud, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Obviamente otro tema es el de la pequeña empresa, que ya lo hemos mencionado. Un tercer tema que es evidente, por lo que al menos en el caso peruano, es el de la relación entre el sistema financiero y empresas, que ahora ha sido un problema. Y cuando me refiero no solamente al sistema financiero y grandes empresas, sino también pequeñas, y también con el ciudadano común, o sea, la idea de bancarización, que esto ha sido justamente un problema para la entrega de bonos. ¿Cómo es que se financia la gente común? Y en esto los trabajos de Luis Felipe Segarra sobre los préstamos en el siglo XIX, el crédito informal, etcétera, es clave. Entonces, sí hay un mecanismo para contribuir, ¿no? Estos serían los temas, y esto para mí me permite ir otra vez al punto 3. Esta es una pequeña muestra de cómo hay temas que nos permiten entender la historia empresarial y económica en el largo plazo y que abren campos para dialogar con procesos actuales, ¿no? Que uno no se puede imaginar, o sea, empresa familiar, tecnología, ¿no? Gerencia y administración de salud, la idea de pequeña y mediana empresa, la idea de inclusión financiera a lo largo del tiempo o manejo de préstamo y crédito, ¿no? En sectores que quedan fuera del mercado, digamos, ordinario de esto. Entonces, estos son temas que se lían claramente con la coyuntura y que pueden ser analizados en un largo plazo, y es la forma como, desde un punto de vista de la historia empresarial, uno puede contribuir a entender una coyuntura como la actual. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias a la ponente y a los ponentes por sus intervenciones, reflexiones a través de las 4 preguntas planteadas. Ahora pasaríamos con Daniel, que tiene las preguntas del público. Daniel, ¿estás ahí? Sí, gracias. Genial. Claro que estoy acá, escuchando atentamente a todos. A ver, gracias por la participación. Tenemos un par de preguntas para iniciar aquí por el Zoom. Más bien las personas que quisieran realizar preguntas. Marisa, por favor, estamos utilizando el chat del Zoom. Vamos a empezar acá tenemos varias preguntas. A ver, nos dicen, para el doctor Martín Monsalve, primero le da gracias por la disertación, nos dice, ¿no? Me gustaría pedirle que profundice en el punto que mencionó, ¿no? La historia económica estatal, sobre todo, ¿qué indicadores debe tomar en cuenta para su mejor estudio? Una segunda pregunta para el doctor Ernest Sánchez. Eso sería más para Ernest, esa pregunta. Pero en fin. Bueno, pero esa es la pregunta que han hecho. Vamos a leer, ya después lo distribuimos, ¿no? De repente también, porque hay varias preguntas, ¿ya? Vamos a hacer de una vez la primera ronda. La segunda pregunta nos dice, ¿qué nuevos paradigmas introduce la pandemia en los estudios de historia económica? Además, nos preguntan por acá también, en la historia hay empresas que empezaron como microempresas y terminaron como grandes empresas. Esa es la pregunta que nos hacen. Una próxima pregunta sería,
¿Cuáles serían los retos del historiador económico para realizar el análisis social? Bueno, acá me da verdad la pregunta, pero vamos a tratar de entenderla, ¿ya? ¿Cuáles serían los retos del historiador económico para hacer el análisis social, ¿no? En una investigación de la evolución económica en este contexto actual? O sea, vincular lo económico con lo social, ¿no? En el contexto reciente. Finalmente, tenemos aquí un par de preguntas más. A ver, si bien la base de la disciplina está dada a partir de planteamientos teóricos, tanto europeos como norteamericanos, ¿cree usted, para Martín, cree usted que el camino construido hasta el momento en historia empresarial latinoamericana está conformado su propia fisonomía? Bueno, creo que Martín señaló que recién está en ciernes, ¿no? Pero esperamos que sus comentarios. ¿Podría señalarse que vamos por un buen camino en torno a la historia empresarial? Y finalmente vamos a poner la última pregunta de Marisa Bazán. Como historiadores, ¿cuáles, para los cuatro, cuáles ¿no? creen que deben ser las políticas económicas? Esas serían las preguntas. Más bien empezamos con Ernest y después con Martín. Ok, está bien. Ok. Yo creo que de todas las, no creo que podamos contestar toda la batería de preguntas, ¿no? Sería como otra sesión de casi 2 horas, pero me ceñiré creo que a dos. Una sería, ¿qué nuevos paradigmas introduce la pandemia en la historia económica? No sé si lo llamaría paradigmas, pero lo que sí que nos está planteando es el impacto de lo que los economistas llamarían el shock, ¿no? De lo inesperado. Es decir, todas las previsiones que se estaban haciendo en el 2019 sobre el desempeño de las economías, etcétera. Bueno, todo eso se ve trastocado por una cosa que aparece en una localidad, en un país que parece remoto, que casi lo veíamos como algo lejano y que en poco más de 3 meses está girando, está transformando totalmente las necesidades y por lo tanto las expectativas y los comportamientos económicos y sociales de la humanidad. Es decir, eso es, si hay algo que está impactando es lo inesperado, el shock. Y entonces tenemos bastante poca historiografía sobre el impacto de lo inesperado en el análisis de la historia económica, incluso en la propia teoría económica, porque todo suele ser análisis endógenos, desde los procesos internos de cómo funcionan, y entonces cuando llega una guerra, cuando llega una epidemia, se ve como algo que es disruptor, pero no está integrado plenamente al análisis. Y el análisis en el sentido de, bueno, ¿en qué medida ese shock no acaba impactando en todas las sociedades de la misma manera, por ejemplo? ¿O por qué hay sociedades más resilientes que otras? ¿O por qué hay otras que llegan prácticamente a desaparecer y otras tienen variedad de respuestas que les permite permanecer? Es decir, son muchas de las cosas que nos está cuestionando el COVID y creo que hay que plantearlo. Ahora, que sea un nuevo paradigma no me atrevería a llamarlo, ¿no? Pero creo que haría falta desarrollar esto. Ahora, cuando se está refiriendo en la última cuestión, bueno, ¿cuáles son las políticas económicas? Yo creo que ahí sí la historia la historia económica puede aportar muchas cuestiones, es decir, y es poco remitirme a lo que estaba planteando antes, sobre todo evitar la inevitabilidad de las políticas, la percepción de la inevitabilidad de las políticas. Y por lo tanto, no hay una única política económica. Hay políticas económicas que se adoptan en función de grupos que tienen capacidad de imponer esas políticas. Hay sociedades mucho más democratizadas, hay sociedades que están mucho más abiertas,
que tienen más debate público, hay sociedades que son mucho más oligárquicas, donde el debate está restringido. Es decir, hay distintas situaciones y por lo tanto yo creo que la historia sí que nos puede mostrar esa variabilidad, esa posibilidad y por lo tanto ha de participar en el debate público dentro de los expertos, no solamente los economistas o los lo que sean los políticos, sino que podemos participar en foros en los cuales podamos establecer cuáles son esas ciertas políticas a la luz de los procesos históricos. ¿Sigo Martín. yo? ¿Sí? Sí, Martín. Ya, yo voy a empezar por las que puedo responder más rápido, porque también son muchas y no voy a poder responderlas todas bien. O sea, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. La primera es si hay empresas que empezaron siendo pequeñas y terminan siendo grandes. Por supuesto que hay, y esas son las que se publicitan. Aquí es donde la estadística es muy importante, porque entonces tú muestras justamente cuál es el grado de posibilidades de que una empresa pequeña o microempresa pueda convertirse luego en una gran empresa, ¿no? Y por qué se da esta estructura empresarial en el Perú o en América Latina, donde tienes, ¿no? Muchas micro y pequeñas empresas, muy pocas medianas, casi muy pocas, o sea, en esto es muy bajo el promedio, y otras grandes, ¿no? Entonces, en el caso peruano es extraordinario porque las grandes son más que las medianas, ¿ya? Entonces, eso te está explicando una forma de funcionar de un sistema capitalista en América Latina que es ligeramente distinto al de los otros. Entonces, sí hay este caso de que empresas micro comienzan a convertirse en grandes, muchas tienen que ver cómo utilizaron oportunidades justamente de crisis económicas. La crisis de los 80 hizo posible que varias familias, ¿cómo se llama?, pudieran invertir hicieran inversiones que fueron exitosas y que luego las llevaron a ser grandes grupos económicos, ¿ya? Entonces, esto sí, digamos, esto sí se puede hacer. Esta sería la respuesta corta. La respuesta sobre el Estado, yo la voy a plantear de otra manera porque no, digamos, no sé si esto es lo que me quería preguntar, porque yo lo veía más una pregunta para Ernest por los temas que trabaja, pero yo los trabajaría en función de la empresa. O sea, por ejemplo, una de las características básicas que tiene el Estado peruano en la economía peruana, y voy a ser demasiado peruanista en este caso, ¿ya? Es la idea que es un Estado institucionalmente débil, pero sin embargo puede tener mucha influencia en los mercados. Y entonces esto genera una distorsión entre la relación empresa y Estado. Y lo vemos desde el punto de vista colonial, que es lo que ha trabajado la transición de la colonia, por ejemplo, la independencia, esa relación Estado-empresarios, es una cosa extremadamente dinámica y tiene que ver con la debilidad institucional del Estado que necesita, por ejemplo, la gente del Tribunal del Consulado para poder seguir sobreviviendo como Estado. ¿Ya? Que es lo que trabaja Cristina, y cosas por el estilo. Entonces se ve así, se ve en varias circunstancias de la historia cómo esta relación, ¿no?, crea una serie de descontinuidades que además en algunos casos también favorecen a la corrupción o a que se pongan barreras de entrada que no tienen que ver con la competitividad, sino con relaciones de poder. ¿Ya? Entonces, lo digo esto en pequeño porque es lo que puedo decir y quiero ir rápido. Luego, a ver, la historia empresarial en América Latina, ¿ya?, sí ha aportado, y ha aportado cosas nuevas, ha salido de las preguntas teóricas, digamos, de Estados Unidos o Europa, para preguntarse cosas nuevas. O sea, por ejemplo, la definición de grupos económicos que se hace a partir de América Latina es muy distinta a la definición que se hizo originalmente de grupos económicos pensando, ¿no es cierto?, en como se pensaba en caso de países desarrollados, los grupos económicos aparecen en sitios donde hay vacío institucional. Entonces, claro, no, la idea es aquí en América Latina no hay un vacío institucional, ¿entienden? Hay instituciones que funcionan distinto y que permiten esta interacción con grupos económicos. Y tanto es así que, por ejemplo, la gente que trabaja grupos económicos en Japón o en Corea, ¿no?, o en Turquía, tiene relación con la gente que hace América Latina. Y se hacen paneles juntos, se hacen trabajos, etcétera, porque hay contribuciones teóricas importantes. No solo en ese aspecto, también en otro aspecto que es muy común para América Latina, que es el riesgo político. O sea, cómo los empresarios asumen el riesgo político, no solo es el riesgo económico. Entonces, hay que asumir siempre dentro de tu inversión un riesgo político. ¿Cómo es que vas manejando a lo largo del tiempo la idea de riesgo político?
¿ya? Esa es una cosa que, por ejemplo, una pregunta clave de la historia empresarial de América Latina. O, por ejemplo, si nosotros leemos los trabajos de Angélica Reckbeck o Sandra Ley, que están saliendo, que son muy importantes, que es la relación entre empresariado y violencia. Porque, claro, América Latina es una de las regiones más violentas del mundo en índice de asesinatos por miles de personas. ¿Ya? Entonces, claro, tú tienes que ver en Colombia o en México, por ejemplo, cómo es la relación de empresariado y violencia, ¿no? Y ahí se hacen un trabajo muy interesante de cómo es que se va dando las diferentes relaciones, de la creación de empresas de seguridad, ¿no? Hasta la contribución a procesos de paz, etcétera, cómo es que el empresariado interviene en todos esos procesos. ¿Ya? Entonces, y la otra cosa es la empresa familiar. O sea, los latinoamericanos han aportado un montón en el concepto de qué cosa es una empresa familiar, qué cosa es una familia empresaria, hacer esta distinción entre empresa familiar y familia empresaria, que es una distinción teórica que no se hacía, y esto ha ayudado obviamente también a conversar con colegas europeos que estaban interesados en ese tema. Entonces, lo que quiero decir es que sí hay preguntas que son locales, hay marcos teóricos que se construyen localmente y que luego se conversan con otros colegas y hay una interacción. Y sobre la historia social, esto creo que se lo dejo yo a Paco, porque eso bueno, esta pregunta no iba dirigida a mí, pero la anoté de todas maneras, pero la dejo. ¿Ya? Bueno, gracias. Gracias, gracias. Más bien, vamos a continuar con Cristina y cerramos con Francisco, pero para completar antes, Cristina, justamente Marisa había hecho la pregunta, pero lo había hecho, faltó completar la parte y también sería interesante porque como ustedes saben, el 1 de julio se levanta la cuarentena, ¿no? Y solamente 7 regiones quedan todavía con cuarentena focalizada. Entonces, Marisa Bazán en ese sentido pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían las políticas económicas para afrontar la pandemia teniendo en cuenta esta realidad que vamos a vivir desde el 1 de julio? ¿No? Solamente para completar la idea, ¿ya? Sí, sí, yo Cristina. creo que justamente hay que capitalizar esa potencia, esa fuerza que tiene el Perú del comercio. Es decir, el Perú es un país mercantil. Y como país mercantil se necesita regular este mercado, este comercio, y ahí enlazo con las políticas económicas que pueden partir del Estado, es decir, el Estado debe regular, el Estado no debe dejar que las cosas se hagan así por sí solas, sino que tiene que ser un Estado regulador, interventor en ese sentido, y ahí también combinaría con lo que ha dicho Martín en cuanto a la empresa. Es decir, la empresa y el Estado deben trabajar juntos en función de cuáles son las necesidades en estos momentos, es decir, cómo se ha hecho, ¿no? Es decir, como de alguna manera esa habilidad que tiene el peruano de se necesitan mascarillas y se pone a hacer las mascarillas, pero todo es muy, digamos, pragmático, muy, ¿no? Entonces yo pienso que ahí debería estar la política del Estado, cuáles son las necesidades, utilizar la empresa privada y canalizar todo esto y esta capacidad que tiene el Perú de comerciar y, digamos, llevar adelante este intercambio, ¿no? A mí me parece que es un momento oportuno, justamente, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, claro que nosotros no somos chinos y nos va a costar muchísimo porque somos muy anárquicos en general, ¿no? Pero pienso un poco cómo en China el Estado decide, hay que hacer esto y todos, ¿no? La empresa privada y todos van caminando hacia lo que se necesita. Y eso es lo que conduce a un país al desarrollo. Bueno, no vamos a ser como los chinos, pero quizás nos podemos acercar un poco a esas políticas y tratar de encauzar, como digo, esta capacidad peruana del mercado, del comercio, de acuerdo a las necesidades de todos. Esa es mi propuesta. Gracias. Francisco. Bueno, ahora me tocó a mí ser el último y mucho de lo que yo hubiese querido decir ya está dicho, por supuesto, ¿no? Y me uno a varias cosas que presentan a la historia en un papel bastante inusitado, ¿no? Porque normalmente nosotros somos vistos como que conocemos el pasado, pero no tanto el presente y menos
el futuro. Yo creo que las tendencias en historia económica y en el manejo laboral en particular están bastante, no claras, pero sí tienen posibilidades de hablarnos acerca de qué cosa hacer. Creo que hay que diferenciar dos cosas. Uno, qué cosa hacer de inmediato, y otro, qué cosa hacer a mediano, a más largo plazo, ¿no? Y digo de inmediato porque algo así como para salir de una crisis hay que mover la economía sí o sí. Los bonos no sirven. Los bonos te pueden dar una suerte de alivio y más o menos temporal y muy, muy corto, muy breve plazo, pero lo que hay que hacer sí es tratar de incentivar la economía de otra manera. Y esto es previamente uno de los temas que creo que todos ustedes han señalado, ¿no? Creo que se ha hecho énfasis en que el Estado tiene que tener una participación mayor. Ustedes saben, bueno, yo en particular no soy ni partidario ciego, digamos, del Estado, ni partidario ciego de lo privado absoluto, ¿no? Creo que algún punto medio tendríamos que encontrar para que el Estado no acapare y abuse y tampoco el empresariado acapare y abuse, ¿no? De repente lo que ha sucedido estos días con las clínicas privadas son una muestra bastante clara de las presiones que hay. Y yo no me cuento entre todos los que han saltado de alegría porque van a cobrar solamente $15,000 por este servicio, porque no lo considero un gran triunfo en realidad, ¿no? Creo que podríamos pensarlo como una buena negociación si es que vemos lo exorbitante de lo que estaban cobrando antes, pero en líneas más estrictas creo que no. Creo que el Estado necesita tener una mayor presencia controladora para evitar esos abusos, y creo que el privado, grande y chico, mediano y micro, necesita tener seguridades para poder trabajar. Pero dentro de la pandemia, tenemos que mantener. Yo creo que nos hemos lanzado a una piscina que no sabemos si tiene agua suficiente o no, porque se ha abierto la economía y creo que lamentablemente no se tiene mucha conciencia acerca de cuáles son los mecanismos de contagio. Ya lo han señalado varios: mercados, transporte público, sitios cerrados de permanencia larga son los sitios de mayor contagio. No, yo creo que el Estado tiene que estar detrás de esto, evitar que estos focos se conviertan realmente en un reinicio tremendo, si es que en realidad hemos llegado a una meseta que no la veo por ningún lado. Bueno, no somos pitonizos, pero sí, a mediano plazo va a haber que cambiar, porque nuestra economía, nuestro país es de los más afectados del mundo, a pesar de haber sido de los primeros que tomó medidas para evitar el impacto. Así es que creo que si a corto plazo se necesitan medidas para evitar la catástrofe, a mediano plazo lo que necesitamos es tener políticas que nos permitan evitar pandemias como las que dicen que van a venir dentro de un tiempo. Es decir, tener una economía mucho más sólida, muchísimo más diversificada, como para evitar que nos agarre, nos afecte tanto un proceso como este. Son más de 200 países en el mundo, el Perú está entre los, creo que 7, 8, 9 países más afectados. ¿Por qué? Ahí lo dejo.
Gracias, Francisco, también a Martín, a Cristina y a Ernest y a Franco también por haber participado en esta charla, justo que son las 9 de la noche. Gracias por estar en esta mesa de historia económica y empresarial en América Latina. Y bueno, agradecerles a ustedes. Y algo también que estábamos viendo es que precisamente lo que comentaba Cristina, y creo que ustedes también señalaron, y con esto cierro, es esto de también, ¿no? Estas tipo de videoconferencias, estos tipos de eventos virtuales creo que llegaron para quedarse, ¿no? Y por un buen tiempo, ¿no? Y nos acercan más, porque más personas nos ven, ¿no? A través del Facebook Live, por lo menos hoy calculamos unos 500, 600 en el momento, y aquí, pues, ¿no? En el Zoom es un poco más circunscrito, ¿no? Más bien, gracias otra vez, y porque gracias a ustedes que nos apoyan, gracias también a todos los miembros que están en el grupo, podemos hacer realidad, hablemos de historia. Más bien, será hasta una próxima oportunidad y seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Hasta Gracias, luego. Daniel, a ti y felicitaciones por la organización. Muchas gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Francisco, Nos vemos. Cristina, Ernest. Cuídense. Gusto. Un abrazo a todos. Gracias. Igualmente. A cuídense. todos.